Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a esta segunda parte, que bueno, vamos a ver el primer capítulo. Es un capítulo algo largo, así que me voy rápido y recorté muchas cosas, obviamente. Por eso les digo, compren el libro, no tiene pierde. En serio, es una de sus mejores inversiones que van a hacer para ustedes y para su familia. Y pues ahí lo van a poder leer con más detalle. Algo muy bueno que también tiene es que contiene preguntas al final, que nos permite pues analizar lo que hemos leído para estudiarlo, para si lo quieres usar para alguna clase, para tus hijos, es buena idea. Un segundo, voy a silenciar algo que me está molestando acá. Bien, y también al inicio de cada curso voy a recomendar uno o dos libros, no sé. En este caso les quiero recomendar La creación recuperada, bases bíblicas para una cosmovisión reformacional de Albert Walters. Lo pueden conseguir en español. Libro buenísimo, como ven no es muy extenso, pero la verdad es que es un libro bastante sencillo, pero muy sólido, muy profundo, como introducción a lo que es una cosmovisión cristiana, específicamente reformacional, que los reformacionales son generalmente los neocalvinistas holandeses, de los que ya estaremos hablando. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí, como saben, al final pues se hace abro espacio para preguntas y respuestas, si es que hay tiempo. ¿Dónde estás? Bien. Perfecto. En este caso vamos a iniciar con este versículo. En el principio era el verbo, el logos, y el logos, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sabemos de quién está hablando el evangelista Juan, de quién es el logos, que es Jesucristo. Bueno, estamos en la parte 1 y vamos a ver el capítulo 1, en qué consiste una cosmovisión. Capítulo 1, rompimiento de la cuadrícula. John Beckett dice, los domingos eran domingos, mientras el resto de la semana era totalmente distinto. Se operaba según un conjunto diferente de reglas. ¿Pueden estos dos mundos tan separados converger? Bien. En filosofía, en antropología, sociología, se asume, yo que estudié en una carrera de humanidades, que la verdad es relativa. Es decir, que este punto de vista se le puede también conocer no solamente como posmodernismo, sino hay otras corrientes que también lo afirman, como el socioconstructivismo, que en realidad todas las ideas que tenemos surgen en la historia a partir de fuerzas culturales. Es decir, lo que cree tu cultura, eso es lo que tú vas a creer, pero no significa que sea en última instancia verdaderas o falsas. Un segundo. ¿Ok? Y bueno, en las iglesias se nos enseñan las doctrinas cristianas, los credos, las confesiones, la Biblia, pero no se nos enseña cómo funciona el cristianismo como sistema unificado, integrador, de verdad aplicable a cuestiones de todas las áreas, de todas las disciplinas. Eso no se nos enseña en la iglesia. Entonces absorbemos esta dicotomía de la que hablamos en la introducción, estas dicotomías, y restringimos nuestra fe a la esfera religiosa, pero en nuestro campo de trabajo profesional, ahí adoptamos sus puntos de vista. Y no existe una mentalidad cristiana, ¿no? O sea, no podemos nosotros estar muy preparados en términos de competencia técnica, pero no carecemos con una cosmovisión bíblica para interpretar el material de nuestro campo de trabajo, de estudio, lo que sea. Harry Blamires menciona, en cuanto a la moral, observamos la ética bíblica, pero como ser pensante, el cristiano moderno ha sucumbido en el secularismo. Entonces, cuando nos metemos a nuestro campo, absorbemos su corriente discursiva, participamos mentalmente no como cristianos. O sea, moralmente somos cristianos, pero en nuestro campo trabajamos como si fuéramos secularistas. Entonces, usamos los conceptos y categorías que absorbimos en ese campo y ahí no importan nuestras creencias personales, por esta dicotomía de la que hablamos. Un presidente del Congreso una vez afirmó, soy consciente de que mantengo ciertos puntos de vista,
porque soy políticamente conservador, no porque los vea establecidos en la Biblia. No sé a quién le suceda esto, sobre todo cuando iniciamos con estos temas. Yo era conservador, pero a veces era como, ¿y qué tiene que ver la Biblia con la política? Pensar cristianamente significa entender que el cristianismo proporciona la verdad acerca de la realidad total, una perspectiva para interpretar absolutamente todo objeto. Al campo en el que te dedicas, si aprendes a pensar cristianamente, vas a poder darte cuenta que tu fe, que el cristianismo te permite analizarlo absolutamente todo. Dios creó el mundo a través de logos, que significa tanto palabra, logos, como racionalidad. Y los antiguos estoicos, los antiguos filósofos estoicos, lo usaban esa palabra para dar a entender la estructura subyacente del universo, que era esa estructura que sostenía el universo. Esta estructura subyacente refleja la mente del creador. Y ojo, sabemos que el logos es Cristo. Pero entonces la estructura de todo el universo refleja la mente del creador. Entonces, toda la creación, como refleja su mente, podemos interpretarla a la luz de la revelación, tanto general como especial de Dios. En cualquier materia de estudio se descubren las leyes u ordenanzas de la creación por medio de las que Dios estructuró el mundo. Por eso el cristianismo fue el principal motor de la ciencia y de la ciencia moderna, porque era la creación refleja a Dios, entonces para conocer a Dios voy a estudiar más sobre la creación. Y esto es conocido, el conocer a Dios a través de la creación, como revelación general, porque es para todos, cristianos y paganos, en contraste con la revelación especial, que es la Biblia. ¿Ok? Revelación general y revelación especial, pero no tenemos que desconectarlas. Toda la creación predica, dijo el puritano Jonathan Edwards. Y esto se me hizo muy bueno, porque el historiador de la religión, Martin Marty, dijo que toda religión realiza dos funciones. Primero, salvación personal, cómo estar bien con Dios. Y en segundo lugar, es un lente para interpretar el mundo. Pero ¿por qué nosotros los cristianos solamente creemos que el cristianismo es para salvación individual, pero ya no lo utilizamos como un lente para interpretar el mundo? Y esto Martin Marty lo denomina como el cisma moderno. Esta internalización o privatización de la religión es uno de los cambios más trascendentales que han tenido lugar en la cristiandad. Sidney Smith. Desertó de institutos bíblicos. Eso es bien importante. Si nuestra fe no habla en nuestras vidas laborales, sí, moralmente quizás sí, pero en cuestiones técnicas, discursivas, no habla en nuestras vidas laborales, van a pensar que es una religión más, que es irrelevante, de que, qué bueno que seas una persona moral, pero yo también puedo ser una persona moral. El dualismo sagrado secular denigra el trabajo ordinario y hace creer a la gente común que solo pueden aportar a la misión cristiana por medio de la oración y el apoyo económico. Y yo sé que muchos de ustedes quizás se han sentido alguna vez. ¿Sabes qué? No estoy aportando tanto al reino porque yo soy ama de casa, o yo soy maestro de niños, o yo soy técnico electricista, o yo transporto personas. Pero no, vamos a ver que todo trabajo glorifica a Dios y es para traer el reino. Y todos hemos sido dotados con dones y talentos, y como somos un cuerpo, si reprimimos esos talentos, todo el cuerpo pierde. Y también las escuelas cristianas, que yo también estuve en una escuela cristiana y me di cuenta que cometen el error de, inyectan algunos elementos religiosos, pero en cuestión de los temas se enseñan lo mismo que las escuelas seculares. O sea, es de que sí, vamos a memorizar la Biblia, vamos a orar, pero enseñan los mismos temas que una escuela secular. Y es como si fuera un pastel que solamente le pones betún, o no sé cómo le digan en su país, crema glaseada, como alrededor un betún cristiano, pero el pan, lo de adentro, el contenido sigue siendo el mismo. Eso sucede en las escuelas cristianas. Y esta dicotomía ha hecho que le hemos entregado las teorías, conceptos y materias de estudio a los no creyentes. Es decir, ellos son los que se encargan ya del contenido de lo que estamos trabajando, haciendo, estudiando. Inclusive muchos cristianos doctorados se limitan a absorber un planteamiento dual de su disciplina. Tratan la ciencia, la sociología o la historia como si fuera conocimiento religiosamente neutro, en el que la verdad bíblica no tiene nada importante que decir. Y esto es muy grave, porque estamos siendo secularistas sin darnos cuenta.
El ídolo de ilustración. La ilustración es una de las coyunturas históricas más importantes para entender en dónde estamos parados. Tuvo sus cosas buenas, ojo, pero también hubieron cosas terribles de la ilustración. Y de hecho yo creo que la ilustración es, de cierta manera, la antesala del comunismo y todas esas tragedias de gente que lo huye al jabón. Pero eso es otro tema. Los secularistas aseguran que su postura es neutra, imparcial y racional, y a nosotros nos acusan de que somos parciales o que tenemos prejuicios. Pero el error radica en creer que hay tal cosa como teorías imparciales o neutras, indiferentes a cualquier asunción religiosa o filosófica. Entonces, los secularistas creen que podemos acceder a un conocimiento neutro en el que los valores religiosos o filosóficos no deben interferir. Y esto viene de la ilustración, creer que es posible despojar la mente de presuposiciones previas y compromiso religioso para que a través de la razón, que aquí vamos a utilizar razón con R mayúscula, podemos acceder a verdades directas. René Descartes, primer filósofo moderno, curiosamente es uno de los, a pesar de que él era católico, se me hizo curioso ver que él está en la lista el Magisterio Católico tiene una lista de autores prohibidos y Descartes está ahí. Yo sí lo he leído, pero ya aquí me di cuenta que estaba muy perdido el compa. Entonces, él creyó que podía llegar a dudar hasta aquello de lo que no se puede dudar. Cogito ergo sum. Pienso, entonces existo. Es decir, el vato decía, mira, si yo estoy completamente engañado de todo, si el mundo es una ilusión, pero por el solo hecho de yo poder pensar esto, sé que existo. Entonces, él como accedió a una verdad absoluta a través de la razón, él asumió que la razón era una fuente de verdades absolutas. Entonces, lo que hicieron fue que quitaron a Dios del trono y pusieron a la razón como ídolo, como si fuera una fuente de verdad absoluta, de conocimiento infalible. Dato psicológico, tomamos decisiones y razonamos con la corteza prefrontal, pero ahorita se me olvidó el otro sistema que es el que regula las emociones, ahorita recuerdo, el sistema límbico. Todo estímulo externo primero pasa por el sistema límbico y después llega a la corteza prefrontal. Es decir, ya pasa por nuestro campo emocional, así que todo estímulo, toda información, todo dato que te llega, ya está teñido por tus emociones. Ya desde ahí empezamos con algo, ¿no? Y aquí no hablé tal cual de religión. Entonces, este racionalismo de Descartes estableció una forma de racionalismo que estimaba la razón no solo como la capacidad humana de pensar racionalmente, sino como una fuente de verdad infalible y autónoma. Entonces, como mencioné, era un almacén de verdades independientes de cualquier religión o filosofía. Dos ciudades. La Ilustración se opuso a la tradición cristiana clásica, que sugería una concepción más humilde y realista del conocimiento o epistemología. Reconocía que lo que tenemos por conocimiento es profundamente moldeado por la condición espiritual. Y esto nos lo plantea Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, en su imagen, en su libro la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Entonces, construimos la ciudad de Dios cuando nuestros actos son animados por el amor de Dios, pero edificamos la ciudad del hombre cuando nuestros actos son animados por el egoísmo con fines pecaminosos. Y aplicado a la mente, ya tenemos una motivación espiritual ya existente que influye a lo que aceptaremos como verdad. De hecho, los neocalvinistas holandeses a esta motivación espiritual lo llaman motivo religioso base, y Hermann Dooyeweerd describe que en Occidente nos hemos sido movidos como sociedad por cuatro motivos base. Entonces, al estudiarlos te das cuenta que todas las sociedades, sea secular, sea lo que sea, está siendo dirigida por un motivo espiritual. Somos seres religiosos, eso es parte de nuestra naturaleza. Quien rechazan a Dios no dejan de ser religiosos, sino que buscan otro principio supremo sobre el cual sustentar sus vidas. Y lo vemos en Romanos 1:18. De hecho, Romanos 1 es de mis pasajes favoritos por pues, lo profundo que es, la apologética que incluye. Los que adoran ídolos suprimen activamente su conocimiento de Dios y buscan dioses sustitutos. Por eso vemos que dice que están reteniendo, reprimiendo la verdad con injusticias, que todo ser humano conoce a Dios,
se le ha manifestado de alguna u otra manera a Dios, pero lo que hacen para rechazar a Dios, reprimen, suprimen la verdad con injusticia. O sea, todo el tiempo están intentando reprimir eso porque toda la creación predica. Entonces lo que hacen es, no dejan de adorar a Dios, sino que glorifican algún aspecto de la creación. Todos estamos lejos de la neutralidad religiosa. Universitarios, grábense esto. No existe la neutralidad. En mis clases de psicología era de que no puedes meter tu fe en la psicología. Y le digo, profe, ¿y usted por qué mete su fe a la psicología? No, yo no tengo fe. Y a partir de preguntas, llega un punto en el cual se tienen que dar cuenta que ellos tienen un Dios sustituto, o varios. Entonces, aquí no somos Suiza, estamos de un bando o del otro. Interpretamos nuestra experiencia a la luz de la revelación divina o algún sistema rival de pensamiento. Pónganse a pensar que la razón es como un ojo. El ojo, para poder ver, necesita luz. Entonces la razón, para poder razonar, valga la redundancia, necesita algún tipo de luz, algún sistema de pensamiento, sea cristiano o sea pagano. Los filósofos, de hecho, los filósofos contemporáneos de la ciencia admiten que es imposible abordar los hechos desde una postura filosófica puramente neutra. Universitarios, hay que estudiar filosofía cristiana, de preferencia. Entonces tenemos ideas preconcebidas, todos tenemos presuposiciones que tiñen todos los aspectos del empeño científico. Y esto me di cuenta en mis investigaciones con mis compañeros. Por nuestras ideas religiosas, buscamos qué es lo que consideramos digno de estudio, qué esperamos descubrir en nuestra investigación, en dónde buscar y cómo interpretar los resultados. No hay neutralidad. Siempre procesamos los datos a la luz de algún marco previamente adoptado para interpretar al mundo. Absolutamente divino. Ningún sistema de pensamiento es puramente producto de la razón, porque la razón no es un depósito de verdades infalibles, religiosamente autónomas, como varios racionalistas piensan. La razón es sencillamente una facultad humana, la capacidad de razonar a partir de premisas, a partir de presuposiciones. Lo importante es lo que la persona acepta como premisas de partidas. ¿Cuál es ese punto de partida? Porque de ahí, conforme de estas premisas, todo sigue, todo fluye. Entonces, si retrocedes lo suficiente a través de preguntas en un sistema de ideas, vas a llegar al punto de arranque. Algo autoexistente, realidad última y origen de todo lo demás. Dios es autoexistente, el Dios trino es la realidad última y es el origen de los demás. Y si no adoras a Dios, si no estás basando tu campo de trabajo de estudio como punto de partida al Dios trino, vas a tomar algún otro objeto de la creación y lo vas a tomar como autoexistente, realidad última y origen de todo lo demás. Todo sistema de pensamiento comienza con un principio rector. Grábense eso. Todo sistema de pensamiento comienza con un principio rector. El que me digas, podemos explorar qué punto de partida es, cuál es su ídolo. Si no comienzas con Dios, vas a tomar algún otro aspecto de la creación, de diferentes áreas, y ese aspecto lo vas a absolutizar y lo vas a colocar como fuente y fundamento de todo lo demás. La causa, ese aspecto va a ser la causa no creada, lo autoexistente. Y lo peligroso es que redefines toda la creación basándote en ese ídolo, en ese aspecto. Inclusive redefines al ser humano a imagen y semejanza de ese aspecto. Por eso para un materialista, en el fondo él tiene que aceptar que si es consistente con sus presuposiciones, que el ser humano no tiene dignidad y que valemos lo mismo que polvo de estrellas. Pero él no puede vivir de esa manera cuando llega a su casa y ve a sus hijos. Romanos 1. La verdad frecuentemente le está gritando, mira, tus hijos tienen dignidad. Si tienen dignidad, provienes de algo más alto que la materia. Y él reprime la verdad con injusticia. Esta asunción básica ha de ser aceptada por fe, no por racionamiento previo. Toda alternativa al cristianismo es una religión porque identifica algún principio o fuerza en la creación como causa autoexistente de todo lo demás. Cuando a mí me dicen, oye, es que tú eres muy religioso, le digo, sí, claro que sí, igual que tú.
No, no, yo no soy religioso, soy espiritual. Sí, también los demonios eran espirituales. No, eso no dice mucho. Bien, y fíjense, los autores bíblicos siempre se dirigen a sus lectores como si ellos ya creyeran en Dios o en un Dios vicario. Ningún autor bíblico habla de la neutralidad. La fe es una función básica universal, es parte de nuestra naturaleza. Y si no se dirige hacia Dios, se va a dirigir hacia alguna otra cosa. Entonces, no es que nosotros los cristianos tengamos fe y los secularistas se basen en razón y en hechos. No. Ellos también se basan en creencias fundamentales, tal como nosotros. Entonces, si a mí me dicen, no, es que tú no eres neutral, digo, no, no soy neutral, tú tampoco. Vamos a ver de qué lado más que la iguana, dirían los mexicanos. Vamos a ver de quién los chicharrones truenan, ¿no? No sé qué frase digan allá en su país. A ver quién tiene la razón, pues. La cuestión no es cuál concepción sea religiosa y cuál sea puramente racional, sino cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, estamos quienes sometemos, y quisiera hacerlo más seguido, nuestra mente a la verdad de Dios, y están los que someten su mente a un ídolo entronizado. Y todo, como dije, de ese principio rector, todo se acomoda. Entonces, reorganizan su pensamiento para racionalizar su culto a ese nuevo Dios, a ese ídolo. Entonces, tenemos que ser sabios y aprender cómo identificar y criticar los ídolos intelectuales dominantes y después colocar en su lugar las opciones bíblicas. El destornillador de Aristóteles. Y ojo, no negamos que los cristianos y paganos estemos de acuerdo en muchos puntos. Digo, solamente un loco me diría que 2 más 2 no es igual a 4. Un pagano y un cristiano sabemos eso. Los paganos inclusive pueden llegar a ser más capaces en algún área que nosotros porque también son seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Tienen la capacidad de razonar. Entonces, les digo, estamos de acuerdo que los paganos aciertan en muchas cosas. Es como si fuera un espejo que reflejaba la imagen de Dios. El pecado lo que hace es fragmenta ese espejo. ¿Seguimos reflejando la imagen de Dios? Por supuesto, de una forma distorsionada. Y podemos alcanzar ciertas verdades, podemos reflejar ciertas verdades, pero un espejo roto lo que no puede ser es unificar esas verdades. Lo que sucede en nuestra santificación es que Dios comienza a reparar ese espejo para que podamos reflejar cada vez más correctamente y unificar todas esas verdades. Y esto que menciono, que todos tienen la capacidad de pensar, se le conoce como gracia común, que es el cuidado providencial de Dios hacia justos e injustos, la manera que Él sostiene activamente toda su creación. Sus dones también son otorgados a los no creyentes, incluyendo todos los dones intelectuales de conocimiento y discernimiento. Entonces, ellos son capaces de conducirse en este mundo y utilizar su pensamiento, su cognición. El asunto aquí es que en cuanto intentamos explicar lo que sabemos, cuando entramos a debates epistemológicos, ¿cómo sabes lo que sabes? Ahí es donde entran los supuestos espirituales y filosóficos. De hecho, el posmodernismo ha llegado a relativizar las matemáticas como soluciones consensuadas por expertos, pero si las matemáticas son arbitrarias, significa que no hay respuestas erradas, solo distintas perspectivas. Y me da mucha risa con mis profes postmodernistas decirle, profe, entonces yo puedo elegir mi calificación. No, pero es simplemente, es una verdad cultural, social, no es una verdad absoluta, o así. O decía, no, las jerarquías no existen. Yo digo, profe, entonces ¿puedo dar la clase yo? ¿O puedo yo ponerme mi calificación en mis compañeros? Les digo, sus ideas chocan con la verdad y lo que hacen es reprimir la verdad con injusticia. Si los cristianos no desarrollan conscientemente un planteamiento bíblico de la materia, de su campo de estudio o de trabajo, de forma inconsciente vas a absorber algún otro planteamiento filosófico. Un conjunto de ideas para interpretar el mundo es como una caja de herramientas filosóficas. Si nosotros no desarrollamos nuestros propios instrumentos, vamos a utilizar herramientas ajenas de cualquier concepto generalmente aceptado en su campo profesional o de la cultura general. Pero al hacer esto, no solo dejamos de ser sal y luz en la cultura perdida, sino que podemos acabar siendo moldeados por dicha cultura. Y veamos las condiciones de nuestras iglesias y es lo que ha sucedido. Y yo creo que en gran parte es precisamente por eso. Caja de herramientas bíblicas. Para empezar,
tenemos que convencernos de que hay una perspectiva bíblica de todas las cosas, no solamente de lo que entendemos como asuntos espirituales, de absolutamente todas las cosas. Tienes que estar 100% convencido de eso. Y a lo largo del curso te vas a dar cuenta que sí. El Antiguo Testamento nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero no solo la religiosa. Todo conocimiento depende de la verdad religiosa. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, de la artística, de la estética, de la cultural, de la deportiva, de la legal, de la económica, de la biológica, de la física, de todo. Pero si no, el temor de otro señor, de un ídolo, es el principio de la sabiduría pagana. Todo sistema de pensamiento marcha bajo el mismo principio. El temor a algún Dios es el principio de todo sistema de conocimiento propuesto. Toda verdad debe comenzar con Dios. Él es la única realidad autoexistente. Todo lo demás depende de Él en su origen, y no solamente su origen, sino que en su existencia continua. Nada cae fuera del ámbito de los puntos críticos de la historia bíblica que ya vimos: creación, caída, redención. Vamos a ver que todo cae dentro de estos tres puntos: creación, caída, redención. Creación. El mensaje cristiano comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios. Así inicia la Biblia. No dice en el principio el hombre, dice en el principio Dios. Entonces, Dios es la fuente de las leyes de la naturaleza humana, los principios de moralidad, justicia, empresa innovadora, estética, y pensamiento claro. Todas las cosas te sirven, dice el Salmo 119:91. Entonces, Él creó absolutamente todas las cosas, desde la creación. Porque a veces cristianos, no te metas a esto de economía o política. Oye, la economía ya era parte de Adán, antes de la caída, porque él contaba con ciertos recursos limitados y él tenía que trabajar en un jardín para saber cómo producir más recursos y administrarlos de forma correcta. Y en política, digo, pues por algo él era el virrey de la tierra, el representante de Cristo en la tierra, que tenía que someter a toda la nación, tenía que regirla. Entonces, no sé de qué me hablas cuando crees que la economía y la política y todo eso viene después de la caída. Se afectaron por la caída, por supuesto. Entonces, pero también vemos que toda la creación, inclusive la mente humana, está cautiva en una gran rebelión contra el Creador. El efecto noético de nous, de conocimiento. Entonces la caída sí afectó la razón. Las escrituras advierten que la idolatría y la desobediencia, Romanos 1, la desobediencia de Dios vuelve a los humanos ciegos y los vuelve sordos. Y aún así, por la gracia común y por ser imagen de Dios, los paganos son capaces de descubrir segmentos aislados de conocimiento genuino, lo que había platicado del espejo. Pero todos los cristianos entendemos que toda verdad es divina y debemos apropiarnos de lo mejor de la erudición secular, mostrando que realmente encaja mejor en el marco de una cosmovisión bíblica. A ver, hasta un reloj descompuesto le atina la hora 2 veces al día. Significa que las otras personas sí tienen verdades y hay que tomarlas, porque como dijo el reformador Juan Calvino, toda verdad es verdad de Dios. Pero al tomar esas verdades, tenemos que mostrar que sí caben muy bien y encajan perfectamente en un marco de una cosmovisión bíblica. Puede que en algunas cosas los cristianos se equivoquen y los paganos acierten. Sin embargo, esto es importante, los sistemas generales de pensamiento construidos por los no creyentes serán falsos, ya que si el sistema no se cimienta sobre la verdad bíblica, se apoyará en algún otro principio último. Van a construir su casa sobre la arena. La redención es tan comprensiva como la creación y la caída. Reitero, si el pecado afectó toda la creación, ¿por qué me dicen que el evangelio solamente es para la salvación de individuos? Es para la salvación del mundo. Cristo está reconciliando con él todas las cosas. La creación gime por nuestra glorificación, por nuestra redención. Dios salva tanto nuestras almas, así como también redime nuestras mentes. La conversión da lugar a una nueva dirección a nuestros pensamientos, emociones, voluntad y hábitos. La Biblia trata básicamente al pecado como un apartamiento de Dios para servir a otros dioses. De hecho, cuando Dios le advierte a Adán que si come del fruto prohibido,
va a morir, la palabra muerte es separación. Como una separación de Dios para servir a otros dioses y solo de manera secundaria como una lista específica de comportamientos inmorales. Es lo que decía antes, bueno, el primer mandamiento, por algo es el primer mandamiento. El resto solo sigue después que queda claro a quién o qué está uno adorando. Primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el pecado principalmente es idolatría, y esa idolatría como consecuencia produce ya estas faltas inmorales. La redención consiste en echar fuera los ídolos mentales y volverse al Dios verdadero. Una cosmovisión cristiana es otra forma de decir que cuando uno es redimido, toda su perspectiva de la vida se centra en Dios y se reconstruye sobre su verdad revelada. Es lo que decía, somos un espejo roto, Dios nos salva por fe, pero empieza un proceso de santificación que Él va reparando poco a poco y bajo fuego muchas veces ese espejo, y cada vez podemos tener una comprensión más integral de la vida. Y eso es algo que me emociona del cielo, que allá va a ser una danza eterna de conocer y conocer y conocer y conocer a Dios, y jamás vamos a llegar ni al 0,1% de todo lo misterio y belleza que hay reservada para nosotros. Y vamos a ver cómo allá va a ser increíble de cómo se conecta la física con el arte, con la biología, con la política, y eternamente vamos a estar descubriendo sobre de esas cosas. Lea las instrucciones. La redención no es solo ser salvos del pecado, sino ser salvos para algo. O sea, no es solamente salvación del pecado, sino somos salvos para hacer algo, para reanudar la tarea para la que originalmente fuimos creados. Dios encomienda al ser humano: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Lo primero significa desarrollar el mundo social, constituir familias, escuelas, ciudades, gobiernos, leyes. Lo segundo significa aprovechar el mundo natural, plantar, construir, diseñar, componer, hacer chistes. Este pasaje, el que acabo de leer de Génesis, es conocido como el mandato cultural. De hecho, la Gran Comisión, de cierta manera, es una reafirmación del mandato cultural, porque nos recuerda el propósito original de crear culturas y erigir civilizaciones. Usamos nuestros dones y talentos para continuar la obra creativa de Dios. Por algo, miren, los cristianos hablamos de redención, no de repristinación, porque entiendo que tenemos esta idea de volver a la iglesia primitiva, porque la idealizamos. De hecho, como que todas las teorías, ideologías tienen esta idea de volver a, por ejemplo, los comunistas del comunismo primitivo. Jean-Jacques Rousseau habla mucho de esto del buen salvaje, de volver a nuestros orígenes donde no éramos esclavizados con nuestras relaciones sociales. Y el cristiano debe entender algo. Sí es regresar, pero es avanzar. Por eso no somos en realidad ni conservadores y no somos en realidad progresistas. Hablamos de redención, no de repristinación. No significa que vamos a tener que volver tal cual a como era la iglesia primitiva, porque también tenía bastantitos problemas. Le hace 1 y 2 Corintios. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, hay que entender que el Génesis inicia en un jardín y Apocalipsis termina en una gran ciudad. Entonces, el desarrollo histórico de la humanidad sí tiene que apuntar a una civilización. Es como la creación, es como cuando nace un niño, la caída, imagínate que el niño recibe una enfermedad terminal y la redención es que por fin se encuentra una cura. ¿Qué sucede? La cura no va a hacer que se haga bebé de nuevo, sino que van a haber dos cosas luchando entre sí, la enfermedad y la cura. Entonces, al momento de ser redimidos, no es como que volvamos a ser bebés en cierto sentido, o que tenemos que volver exactamente como era la iglesia primitiva o como estaba Adán y Eva. No, es que ya hay dos principios luchando entre sí, el principio de la caída y el principio de la redención. Dios creó al hombre para ser su representante en la tierra y cuidar y cultivar su creación. Expresamos su imagen siendo creativos y edificando culturas. Mi perro no se calla, seguramente hay un comunista afuera.
La caída no destruyó nuestra vocación original, la hizo más difícil. O sea, en la tierra crecieron espinos, pero todavía se podía cultivar, aunque iba a ser más difícil. Las dos tareas más importantes como adultos es educar a la próxima educación y ganarse la vida, pero se verían dificultados por vivir en un mundo caído. O sea, las dos vocaciones más importantes como adultos, educar a la próxima generación y ganarse la vida, trabajar, se volvieron más difícil por el mundo caído. Y ojo, en Latinoamérica tenemos esta idea cuadrúpeda, primitiva, que me desespera, que es que el trabajo es un castigo del pecado. No, Dios ya había puesto a Adán a trabajar, es parte de nuestra naturaleza humana. El trabajo es una bendición, el trabajo dignifica, no es un castigo. Se volvió más difícil, pero no tenemos que tener esa mentalidad tan pobre que nos mantiene votando por socialismo en Latinoamérica. Y perdón que me enoje, pero acaba de ganar, ya saben, que el AMLO versión del Amazonas, y perdió mi bolso crack, pero eso es otro tema. No hay que salirnos del tema. Cuando Dios nos redime, nos restaura para volver a llevar nuestra vocación. Y además, gracias a Cristo nos brinda un nuevo aspecto de ser un medio para su propósito redentor. Les digo, la gran comisión, cuando Dios manda a los discípulos, a los apóstoles a discipular las naciones, de cierta manera es una reinstauración o reivindicación del mandato cultural. Es decir, Cristo nos manda a extender el reino. Al cultivar la creación no solamente recuperamos nuestro propósito original, sino que aportamos una fuerza redentora para invertir la corrupción de la caída. La medicina es una forma de revertir la caída. La economía es una forma de revertir la caída. El área que me digas es una forma, si lo usas para la gloria de Dios, de revertir los efectos de la caída. Nuestra vocación no solamente consiste en acceder al cielo, sino cultivar la tierra. No solo salvar almas, sino también servir a Dios con nuestro trabajo. Dios mismo se ocupa de la gracia especial y de la gracia común. Ser cristiano significa iniciar un proceso de vida en crecimiento en la gracia, tanto en la vida personal, santificación, como en la vocación, renovación cultural. Es decir, es un proceso individual, sí, la santificación, pero también es un concepto, en la cuestión del trabajo, la renovación cultural. Nacidos para crecer. Las iglesias deben enseñar tanto la conversión, así como cómo vivir después. Sí tienen que enseñar cómo nacer de nuevo, pero también cómo vivir después. El nacimiento físico es el acontecimiento más importante en la vida porque es el principio de todo lo demás. No obstante, en otro sentido, el nacimiento es el menos importante porque no es más que el punto de partida. Hay que aprender a crecer. Resultaría extraño que se nos repitiera cada día lo importante que es haber nacido. Una vez que llegamos al mundo, lo importante es crecer y madurar. Las iglesias deben conducir a sus feligreses hacia la madurez espiritual y que equipen a los santos para cumplir con el mandato cultural. Martín Lutero afirmaba que nuestras ocupaciones son máscaras de Dios para cuidar su creación de manera oculta. Dios alimentó milagrosamente con maná a los israelitas, pero hoy en día también lo hace a través de agricultores. En el Antiguo Testamento venció a sus enemigos milagrosamente, pero también los protege del mal por medio de policías, abogados, jueces, etc. Somos las máscaras de Dios. Por la gracia de Dios podemos causar una importante diferencia en nuestra esfera de influencia, pero únicamente si sacrificamos el ansia de éxito, poder y reconocimiento, tomar la cruz, morir a nosotros mismos. Uno desea personal. Una cosmovisión es la manera en la que uno responde a las preguntas fundamentales de la vida que todo el mundo tiene que lidiar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es la verdad esencial? ¿Hay algo digno por lo que vivir? Para esto debemos ser capaces de saber qué es el cristianismo y por qué es verdadero. Si Dios no existe, entonces, ¿qué puede servir de base para la verdad objetiva y universal? ¿Qué base puede haber para una norma moral válida y universal? Y hoy por eso, que es lo que también creo que las universidades, además de ser centros de adoctrinamiento, son islas de placer, nada más. Es decir, como no tenemos una búsqueda de la verdad, búsqueda de sentido, algo trascendente, como el posmodernismo ya nos metió a una visión nihilista de que nada tiene sentido, pues bueno, bebamos y comamos y mañana moriremos. Y ya son islas de placer, pónganse a pensar las universidades.
el cristianismo cuenta realmente con recursos intelectuales para mantenerse firme en un ambiente académico secular. Hay buenos suficientes argumentos contra el relativismo moral, el determinismo físico, el subjetivismo epistemológico y otros ismos. Tenemos las de ganar, eso es claro. La cosmovisión es la búsqueda de las cuestiones personales que más nos conmueven, el clamor del corazón humano por propósito, sentido y una verdad lo suficientemente grande para vivir. Lo que importa es comprenderme a mí mismo. La cosa es encontrar una verdad que sea cierta para mí, encontrar una idea por la cual pueda yo vivir y morir. No niego, es cierto que hay que reconocer un cierto imperativo del entendimiento y que por medio de él pueda uno obrar sobre los hombres. Pero este entendimiento debe ser incorporado a mi vida y esto es lo que yo ahora reconozco como lo más importante. Søren Kierkegaard. Ojo, no estaba siendo relativista al decir que tengo que encontrar una verdad que sea cierta para mí. Es decir, que sea una verdad que pueda ser verdad para mí y falsa para ti. No. Él en medio de un marco de verdad bíblica, holística, aunque cometió sus errores filosóficos, era como, tengo que encontrar eso que en serio sea una verdad para mí, a Cristo, a Logos, y esa idea por la cual pueda yo vivir y morir. Y es lo que los jóvenes buscan y todos buscamos, pero en las universidades ya no se nos enseñan y nosotros los cristianos tenemos esa verdad que la gente necesita. Nadie puede vivir sintiendo que su vida no tiene importancia como parte de una historia cósmica. Somos personajes de una historia cósmica. Podemos coger un tiempo, extraer pequeños plazos de sentido de objetivos a corto plazo, es decir, a sacar tu título, una familia, una casa, no sé, que son cosas buenas, pero en algún momento las cosas temporales no aciertan en satisfacer el hambre profunda de eternidad en el ser humano. Fuimos creados para Dios y cada parte de la personalidad se proyecta hacia una relación con Él. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. O como C.S. Lewis decía, que si encuentro en mí deseos que nada en esta tierra pueden satisfacer, la explicación más plausible es que fui creado para otro mundo. La Biblia no solo se trata de un mensaje de salvación, sino de la verdad acerca de la realidad entera. La palabra de Dios pasa a ser una luz para todas nuestras veredas y proporciona principios fundamentales para someter cada parte de la vida al señorío de Cristo, para glorificarle y cultivar su creación. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Y este fue uno de los pasajes cruciales en mi conversión porque por fin encontré algo sobre lo cual sí puedo fundamentar mi vida. Porque yo me acuerdo que me preguntaba, ¿qué ideología en qué voy a creer? ¿Qué ideología tengo que tomar? Y en este pasaje fue por fin encontré algo por lo cual vivir y que me puede dirigir y que me da todas las respuestas y que puedo entender absolutamente todo lo que necesito para conducirme bien. Recriminaciones y regañinas. Ya estamos por terminar. Se pueden abordar todas las esferas desde una perspectiva cristiana. No hay necesidad de ocultarse del mundo secular. No hay que encerrarnos en el templo. Podemos aplicar una perspectiva bíblica cada vez que leemos las noticias, vemos una película o buscamos un libro. O sea, a veces que no veas esa película porque es de Marvel. Y digo, te entiendo que yo no pondría a ver un niño que no tiene conocimiento, un niño que una película de Marvel, ponle. Pero pues yo la puedo ver y puedo interpretarla a la luz de la revelación divina. Puedo escuchar alguna canción secular, interpretarla y bueno, claro, no voy a escuchar a Bad Bunny o esas cochinadas pues, pero ustedes me entienden. Los artistas suelen ser los barómetros de la sociedad, los termómetros o nos indican qué está sucediendo, son los que expresan qué es lo que está pasando con la sociedad. Vemos que artistas expresan pesimismo y nihilismo en sus obras. Debemos ser compasivos con ellos porque son muertos vivientes. Y nos acordemos de cómo le fue a Nirvana con toda esta filosofía budista, nihilista. Enamorados de la creatividad. La mejor manera de ahuyentar una mala cosmovisión es ofrecer una buena. No solamente debemos criticar la cultura, sino ser creadores de cultura. De hecho, hay un artista que decía, ¿por qué dejamos que Satanás se quedara con toda la buena música? Filósofos cristianos que salieron del armario. La revista filosófica Philo publicó que lamentaba la manera en que más cristianos ocupan los departamentos de filosofía. Quentin Smith advierte a sus colegas que el campo de filosofía se está desecularizando. Entre una cuarta y una tercera parte de sus departamentos están siendo ocupados por teístas, especialmente cristianos.
Vamos por ustedes, manga de comunistas ateos. God in Mind, Dios y Mente de Alvin Plantinga, demostró que los teístas podían igualar a sus colegas naturalistas en precisión conceptual, rigor argumentativo, erudición teórica y una defensa a fondo de una cosmovisión original. Plantinga mostró que se puede hacer un mejor trabajo que nuestros adversarios, inclusive invertir la dirección de toda una disciplina académica. Podemos lograr eso. Tu disciplina la podemos invertir. En la psicología, bueno, la religión, buena para la salud. En la psicología, Freud, también otro imbañable, Freud declaró que la creencia en Dios era una neurosis obsesiva universal y se convirtió en un dogma creer que la religión es peligrosa para la salud mental. Pues bueno, los datos son contrarios. El psiquiatra cristiano David Larson demostró que los religiosos, especialmente los cristianos, gozan de una mejor salud mental, sufren menos de depresión, suicidio, inestabilidad familiar, consumo de drogas, alcohol y otras patologías sociales. También gozan de mejor salud física, se recuperan de enfermedades más rápido y viven más, según Patrick Lynn. Gunther Lewy intentó demostrar que Estados Unidos no necesita religión, pero tras su investigación terminó convencido de lo contrario y escribió Why America Needs Religion. ¿Por qué América necesita religión? El cristianismo fomenta actitudes que indican salud social como la responsabilidad, la integridad moral, la compasión y el altruismo. Y el mismo autor escribe, ninguna sociedad ha tenido éxito en el desempeño de enseñar moralidad sin religión. La propia ciencia confirma que los principios bíblicos dan resultados en el mundo real. La Biblia ¿y por qué los principios bíblicos tienen resultado en el mundo real? Porque describe cómo fuimos creados y cómo debemos funcionar. Y cuando seguimos estos preceptos somos más felices y sanos. Nuestras vidas están alineadas con la estructura objetiva de la realidad. Por algo Agustín de Hipona llamaba a la virtud ordo amoris, el correcto orden de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos, con la estructura del universo. Imperio benévolo. Marvin Olasky encontró que la política del bienestar estadounidense se había estancado. No sacaba a las personas de la pobreza ni de sus problemas. Encontró que las iglesias especializadas en la asistencia personal no solamente daban dinero, sino que ayudaban a la gente a cambiar de vida, centrándose en la formación personal y la educación. Requerían que los pobres hicieran algún trabajo útil y les ayudaran a recuperar su dignidad al impulsarlos a contribuir en algo con la sociedad. Ayudaban a los marginados a crear una red social, a reconectar con la familia y la iglesia para obtener apoyo y rendir cuentas de continuo. Y el gobierno, por comunistas, socialistas de Latinoamérica, empeora las cosas al premiar patrones disfuncionales y antisociales. Esto hace que dichas conductas, al ser recompensadas por el gobierno, pues aumenten. Esto lo viví en Tennessee cuando me fui el verano antepasado, que todos los negocios buscaban trabajadores, todos. Y neta, había restaurantes que no solamente funcionaban muy poco porque no había trabajadores. Tengo un tío, un empresario allá en Estados Unidos, me decía, vato, no tienes idea de cuánto les ofrecía para poder tener empleados. ¿Por qué? Porque el gobierno de este creepy Joe Biden regalando dinero a lo loco. Entonces la gente decía, oye, pero si voy a trabajar, ya no voy a tener un programa social. Pues mejor aquí fumo mota y adoro a Marx mientras recibo dinero del gobierno demócrata. El gobierno empeoró las cosas. Esto ya lo mencioné. Aquí Morena también, la esperanza de México. Es broma. El exitoso planteamiento The Tragedy of American Compassion, la tragedia de la compasión americana de Olansky, acuña la expresión de conservadurismo compasivo. Entonces, si el cristianismo es verdadero, significa que ofrecerá mejores enfoques en todas las disciplinas. Y bueno, ya solamente para conectarnos al siguiente capítulo, vamos a ver por qué muchos cristianos aún compartimentan su fe en la esfera privada y sostenemos la dicotomía sagrado-secular. Vamos a ver que para romper con esta barrera debemos rastrearla hasta sus orígenes, diagnosticar cómo se fortaleció con el tiempo y cómo se conformó en el pensamiento actual de muchos cristianos. Vamos a ver, es lo que vamos a ver. Y bueno, vuelvo a terminar con esta frase para que se nos quede impregnado
que no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todas las cosas, no clame, me pertenece. El evangelio son buenas noticias, pero no son una invitación, son un mandato, porque Cristo es Rey del cielo y de la tierra.